A los judíos que habían aceptado las enseñanzas les dijo Jesús: si se mantienen fieles a mis palabras, serán discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús respondió: les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo de su propio pecado. Y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa, el hijo sí se queda siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 al 42. La libertad nace de la fidelidad. Qué bueno que aprendamos a ser personas libres, respetando los derechos de los demás y no actuando como quisiéramos hacerlo, arbitrando los derechos y la dignidad del otro. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 1 de abril, año 2020. La libertad es un don y es una gracia de Dios. La libertad siempre ha sido tenida en cuenta en la historia. Las personas quieren ser libres e independientes. Nacen para ser libres. El problema se presenta cuando cada persona caprichosamente quiere actuar y acentúa más su propio pensamiento y su manera de ser y no logra verdaderamente ser una persona libre. Habría que pensar en esa posibilidad. ¿Por qué existen tantas personas esclavas de su propia manera de pensar, esclavos de las pasiones, esclavos de sus sentimientos? No se pueden liberar. ¿Qué podrá significar liberarse para una persona? ¿Qué podrá significar ser una persona libre, pero con una serie de leyes que lo guían, razonamientos concretos, una fe en Dios, Dios, patria, ley, libertad? Dicen cantidad de países. Francisco de Paula Santander decía: las armas le dieron la independencia, pero solo la ley le dará la libertad a las personas. El problema nace cuando las obras y la manera de actuar de cada persona es contraria a un verdadero cumplidor de la ley. La ley regula la vida de una sociedad. La ley ampara los derechos de las personas, las culturas, las maneras de ser y de comportarse. Cuando una persona es muy respetuosa de la ley, entiende la ley y se mueve según la ley, es obediente a la ley, la vida comienza a correr de una manera muy diferente. Cuando un creyente, desde el punto de vista religioso, mira la ley de Dios, la examina, se detiene en ella y llega a la conclusión de que será verdaderamente una persona libre el día en que aprenda en que la ley de Dios está centrada en el amor a Dios, en el amor a los demás, que la ley de Dios está centrada en el respeto a los derechos de los demás, que la ley de Dios no permite criticar, sacar a los demás, como dividir las clases sociales a los demás, ni entrar en pugna con los demás. El Papa Francisco, de una manera muy sabia, hablaba de la importancia de la libertad vista desde el don de la fe, desde la gracia de ser una persona creyente. El padre Abraham es el que coloca el Papa como ejemplo
llegó a ser una persona libre, ser una persona muy feliz, ser el padre de la fe según la Biblia y hacer mucho bien por la sociedad en su momento, porque era una persona de fe obediente a lo que le indica Dios y se convirtió en el hombre justo en la materia de la fe. Pero el problema son los doctores de la ley. El problema son los fariseos. Son las personas que creen saber mucho de ley y le imponen la ley a los demás, pero ellos no dan ejemplo. Son doctores en materia de la ley, se saben leyes de memoria, hablan mucho en ese ambiente. El problema es que no tienen fe, decía el Papa, porque el centro de la ley de Dios se llama el amor, y el amor se convierte en caridad, se convierte en justicia, se convierte en misericordia, se convierte en sentido común, se convierte en razón de ser para vivir en una sociedad. Yo no puedo vivir en una sociedad tratando de hablar de cantidad de leyes de memoria mientras no soy el primero que doy ejemplo a la sociedad. Y eso es lo que decía el Papa Francisco en su homilía. Es una vida sin fe en Dios, sin esperanza en Dios, de un creyente que no tiene proyección en una sociedad. Y cuando no hay fe, no hay libertad, no hay esperanza. Y cuando no hay ley, solamente las prescripciones son doctrinas frías en los seres humanos. Y lo va a decir el mismo apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo habla suficientemente de este tema y hay una carta muy célebre de él, que es la carta a los que viven en Galacia. Y a los que viven en Galacia les hace entender que la ley de Dios, sin el Espíritu de Dios, sin el sentido divino, es letra muerta en un ser humano creyente. Ahí termina la ley de Dios cuando no se proyecta en la sociedad. Cuando una persona es muy hábil para imponerle la ley a los demás, pero no se la aplica a ella misma, para injuriar a las demás personas, para condenar al otro, para limitar al otro. Decía San Pablo, donde está el Espíritu de Dios, allí tenemos una persona libre, allí hay libertad. Cuando una persona está llena de Dios, cuando una persona es verdaderamente de oración, de palabra de Dios, de Espíritu de Dios, ahí tenemos una persona libre. El Papa Emérito, Benedicto XVI, en una catequesis el 1 de octubre del año 2008, hablando del tema, decía, la verdadera libertad consiste en conformarse a Cristo y no hacer lo que la persona quiere o le da la gana, decía el Papa Emérito. Y esa es una buena lección para aprender en la vida, con los diferentes carismas, decía el Papa, confiados a Pedro y a Pablo, que se dejaron guiar más por el Espíritu de Dios y menos por la intransigencia de la ley. Vivieron la libertad, pero dentro de la ley, orientados por el Espíritu de Dios, y concretaron esa ley en el servicio a las demás personas. Y colocó el Papa en esa catequesis un ejemplo bien clásico en la Santa Biblia, y el ejemplo es del primer concilio, que se llamó el Concilio de Jerusalén. Y en ese momento del concilio había una tensión. La iglesia estaba dividida en cuanto a los que observan la ley y los que no observan la ley, los que son circuncisos y los que no lo son. ¿Podemos comer estos alimentos o no los podemos comer? ¿Será que yo puedo comer carne de cerdo? ¿Será que caigo en pecado? ¿Será que esa no es la ley que debo seguir? Eso fue el concilio de Jerusalén. Pablo se distinguió allí y definió como una de las personas relevantes el Evangelio de Cristo, de la libertad y de la ley, a la luz de encontrarse con un Cristo resucitado que supera todos esos inconvenientes y dar un paso adelante y hablar de que no era necesaria la circuncisión, las leyes sobre el alimento, la ley sobre el sábado como muestra de justicia, porque la justicia se llama Cristo,
Él es el justo, es todo lo que está conforme a Él, decía el Santo Padre. Qué bueno que aprendamos a ser personas libres, pero no personas arbitrarias a la vida de los demás, a la dignidad de los demás, a la cultura de los demás y a la manera de ser de los demás.